Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este día. Estamos muy contentas en Tierra Adentro de recibir a nuestra hermana Akashadi. Y también estoy muy contenta de tener a estas bellas mujeres aquí con nosotros, varias de ellas de Venezuela y una chica mexicana que anda al sur. ¿Andas en el sur, Ale, en Chiapas? Wow. Sí. Pero bueno, perfecto. Pues mucho gusto en tenerlas aquí. Llegó Iliana, qué bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de tener en esta ocasión a mi hermana Kashadi desde Venezuela. Ella nos va a hablar sobre la relación que tenemos con el medio ambiente, con las plantas, con las montañas, con los ríos, desde una perspectiva como si fuera un tercer estadio de Meta Bahavana. Eh, estos elementos de la naturaleza, el ambiente que a veces pasamos de largo, ¿no? A veces tenemos un árbol afuera de la casa y luego ni lo vemos, ¿no? Nos pasamos de largo, como que de repente damos por hecho que están ahí y no nos detenemos a realmente apreciar la vida y la interconexión que tenemos con todo eso que está a nuestro alrededor. Entonces, para ya no quitarle demasiado tiempo a Kashari, le cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amaracinga, por cederme este espacio del cual yo soy ferviente admiradora. Hay algo en el volumen. Este, mm, pues no. Suponemos que sí, entonces, sí me están escuchando. Una señal Sí, sí. de vida. ¿Sí? Ok. Entonces, empecemos a conversar. Sí, creo que Occidente hace tiempo que perdió su nexo espiritual con la naturaleza, ¿no? La prueba la estamos viviendo. Se desacralizó esa relación, se vació de espíritu, se convirtió en una relación usufructuaria, utilitaria, y, y lo estamos padeciendo, pues. Pero afortunadamente todavía quedan unos pueblos generalmente sencillos, humildes, de familias extendidas, pequeñas, que conservan algo de ese saber. Y también afortunadamente, quizás quizás el vipaca de todo ese despojo es que algo queda en esos pueblos amenazados, porque están amenazados de desaparecer, pero algo queda en sus mitologías. Marc de Civrier, un geólogo, etnólogo muy importante para nosotros los venezolanos sobre todo, porque aunque era francés, recopiló el saber de una de las etnias caribes más interesantes en lo que se refiere a su religión, en un libro que se llama El hombre silvestre ante la naturaleza. Él dice, cambiamos el hombre actual, el ser humano actual, ya no tiene como matriz la naturaleza, tiene como matriz lo artificial. Eso lo dice a finales de los años 60 y dice que por eso escribe ese libro,
para que algún día podamos recordar cómo vivían los hombres naturales. De eso quiero hablar un poquito, de, de otras maneras de vida y también un poco de la función del mito, ¿no? De la función de las mitologías como recordatorios y como resonadores de un espíritu de la tierra y del cosmos. Me voy a disgregar aparentemente, pero no crean. Últimamente he estado viendo muchísimo, unos cuantos, documentales sobre nómadas y seminómadas. No sé por qué les ha dado en YouTube por poner ese tipo de documental. No tienen muchas explicaciones, no dicen por qué esa gente vive así, no hay muchos datos, ¿no? Ni etnológicos ni de ningún tipo. Pero uno puede apreciar, y mi mamá y yo lo disfrutamos mucho, cómo viven y no pasan hambre, comen, uno ve cómo cocinan, eh, eh, lo hacen con una estética, con cosas bellas, un mantel precioso bordado a mano o tejido, este, eh, unas jarras lindas de cerámica, a veces de bronce, de cobre, en fin, aprecia un bienestar, aprecia la belleza y todo se vuelve a guardar para seguir, eh, pero es una gente que no está angustiada, entonces hay como, se ve ahí como un equilibrio muy interesante. Les voy a contar, creo que esto es lo más importante que voy a decir hoy, que se llama La camella que llora. No sé si alguien de ustedes lo ha visto. En algunas traducciones lo llaman el camello que llora, pero en realidad es la camella. Y son un grupo ocurre en las estepas mongolesas, ahí limitando con Rusia, y es un pueblo nómada que vive toda la familia, bisabuelos, abuelos, padres, niños, camellos y camellas, todos juntos. Y ocurre que nace un camellito y la camella lo rechaza. Lo rechaza y no le quiere dar de mamar. Esto es algo gravísimo y de vida o muerte para la comunidad y para el becerro. Y buscan muchas soluciones a mano, pero finalmente tienen que buscar al chamán y van lejos a un pueblo a buscarlo y lo traen, creo que en una moto. Y se sientan todos alrededor de la camella y del camellito y es muy sobrecogedora la escena donde el chamán empieza a cantar y creo que hay un instrumento sonando parecido a un violín y es un canto verdaderamente conmovedor, lleno de meta. Y están todos ahí a la expectativa y como en silencio, cantando eso que están escuchando en silencio. Llega un momento en que la camella empieza a llorar y se ven sus lágrimas. La cámara enfoca a la camella está llorando y empieza a lamer al camellito y le brinda su alimento. O sea, se hace el milagro, se hace el milagro con el canto del mito. Esto ilustra un poquito aquello de lo que quiero decir hoy. Pero pensando en nómadas, no sé si todas saben, bueno, todas las venezolanas lo sabemos,
Pero saben que nosotros no tuvimos, los venezolanos, no tuvimos grandes civilizaciones, no construimos pirámides. Éramos, éramos tribus nómadas o seminómadas y andábamos por ahí navegando por los ríos, recorriendo las costas del Caribe, este, conviviendo en las sabanas. Teníamos dos troncos lingüísticos principales, el Caribe y el Arawak. Los Arawak venían desde abajo, probablemente emparentados con los tupí guaraní, y los caribes estaban en la zona del Mar Caribe y atravesaban ese río Orinoco, que es un río impresionantemente largo, de arriba para abajo y por ahí andaban. Eh, de modo que cuando vino la época de la conquista, cuando vino el conquistador, nosotros no tuvimos eh, grandes monumentos ceremoniales donde montar la iglesia católica. A nosotros la iglesia nos la montaron o pretendieron montarla en el cerebro. Nosotros nos penetraron fue por el lado de la religión. A nosotros trataron de ridiculizarnos diciendo que éramos, y de satanizarnos, diciendo que éramos adoradores del sol, diciendo que teníamos muchos dioses, Dios viento, Dios rayo, Dios trueno. Eso era espantoso, porque Dios era solo uno. Y eso no fue solamente un cuento que echaron los crónicos. Eso también continuó ocurriendo. Por ejemplo, a principios de los años 50 se acercan a las nuevas tribus, disfrazadas bajo el nombre institucional de Instituto Lingüístico de Verano. ¿Y qué hacía el Instituto Lingüístico de Verano? Nada más y nada menos que traducir las Biblias de las lenguas indígenas al inglés. Esto implicó primero penetrar los territorios porque tenían que aprender la lengua. La lengua generalmente se aprende con los niños, con los jóvenes. Entonces, penetraron territorios, por supuesto, hicieron grandes no, pero hicieron pistas de aterrizajes para poder llegar, traían contadores Geiger para buscar minerales, y esa minería clandestina creo que precede a la de los garimpeiros, que es una de las que viene siguiendo, las próximas. Pero estamos hablando del territorio Amazonas. Entonces, cuando se habla del territorio Amazonas, o cuando se habla, como dicen en brasileño, de la Amazonía, estamos hablando de los bosques tropicales más grandes del mundo. Estamos hablando de una diversidad impresionante de árboles que miden entre 30 y 60 metros. Estamos hablando también de sabanas, estamos hablando también de humedales, estamos hablando de pantanos, estamos hablando
de montañas. Estamos hablando de un territorio lleno de aves, de mariposas, de insectos, lleno de vida por todos lados, de vida a unos niveles de vida borboteante, de vida así que está, territorios muy húmedos, entonces son aptos, saben que el agua es nuestra madre, ¿no? Y no debe ser casual. Esta es una hipótesis, seguramente algunos antropólogos la habrán desarrollado y la estarán desarrollando, no conozco, pero no debe ser casual que en ese gran bosque tropical, en la Amazonia, el pulmón del planeta, como lo llaman, vivan muchas familias indígenas de diferentes troncos lingüísticos diseminadas en esos territorios. Siempre son poblaciones pequeñas y tienen una relación todavía muy estrecha y espiritual con la naturaleza. Mi hipótesis es, debe ser por eso que es el bosque más grande del mundo, porque hay una gente ahí que lo ha cuidado. Bueno, ya sabemos que ahorita, de unos años para acá, la situación allá es dramática, porque, bueno, las redes y los noticieros, yo soy antigua, yo soy de la época de los noticieros, siempre dicen, hablan de los bosques, pero son bosques y son pueblos y son culturas y son saberes, sabidurías que se están perdiendo con una tala indiscriminada, porque el Amazonas lo están convirtiendo en un gran aserradero para nutrir de madera a muchos países, no a los nuestros. Entonces, bueno, es una situación muy álgida, ¿no? Eh, en el lugar en donde vive el pueblo del que quiero hablarles, porque en realidad lo que quiero es contarles un mito, pero vamos a ubicarnos primero en un poquito brevemente, porque es una vida muy, 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 muy rica, muy interesante además, y muy diferente. Y ese es otro de mis objetivos, que veamos que hay otras maneras de vivir. No es que nos convirtamos en nómadas, ni que nos convirtamos en seminómadas, ni que nos convirtamos en nada. Es simplemente que miremos otras vidas, no para juzgarlas, no para criticarlas, sino para mirarla de nosotros y ver que hay maneras de vivir y maneras de sostenernos sin hacer tanto daño, sin acumular tanto, sin producir tanta basura. Esa es la reflexión a la que las quiero invitar. Este pueblo del que les voy a hablar se llama, bueno, son dos pueblos los que yo visité el primero cuando era estudiante de sociología y después ya no era estudiante, sino era una curiosa y que había conocido las mitologías y quise ir, y ahí la mirada fue totalmente distinta. La primera mirada, cuando tenía como 18, 19 años, fue una mirada de asombro, una mirada de, ¡oh! ¡Wow! Hay gente que vive así. Y también me quedé impactada también por la estética, porque era todo tan bello, era como que las casas se parecían a los árboles se parecían a los pájaros se parecían a la gente. Era una armonía que yo no tenía suficiente experiencia de vida para interpretar, pero, pero me impactó poderosamente y nunca le pude poner nombre hasta que años después comencé a estudiar
el Guatuna, que es el compendio del saber de los Yecuana, y ya teniendo en cuenta esas literaturas en mis posteriores viajes, que siempre fueron breves, 15 días, 3 semanas máximo, y esporádicos, fui comprendiendo y recibiendo muchas cosas que agradezco y que me tienen aquí en Triratna, que me tienen aquí en el budismo, porque creo que mi primera escuela espiritual fue Guatuna y fue esta etnia de las que quiero hablarles. Yecuana quiere decir habitante de los ríos, porque ellos viven en las cabeceras de los ríos. Son unos navegantes impresionantes. Construyen canoas que sacan del tronco de un árbol. Ajá, construyen canoas. Es su vehículo por el cual se desplazan a través del río. ¿Qué pasa cuando van a construir la canoa? Primero van a la selva adentro, van con el más sabio, con el chamán, y eligen el árbol. Eligen el árbol que va a ser sacrificado. Hay conciencia de que va a ser sacrificado. Y se le pide permiso y se le pide perdón. Y esto se hace cantando. Y se canta el mito del árbol para la curiara o el mito de la curiara. Y de ahí ya se procede, se quema, se escarba, eso tiene un nombre en la artesanía, no recuerdo en este momento, pero de ahí se sale la curiara. Bueno, esto es un ejemplo de la relación sagrada, ¿no? Ellos, como viven en la selva, su estrategia de vida tiene que ser adecuada a la selva. Es una estación de invierno, que llamamos nosotros invierno, que son las lluvias, es lluvia, 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 suele empezar a finales de marzo hasta finales de septiembre, y en esa época no para de llover, los ríos se desbordan, hay inundaciones, viven prácticamente en la humedad. Y en la otra época, que es el verano, es la época que aprovechan para hacer su conuco. El conuco es parecido a lo que podrían llamar los europeos el huerto. Solo que el conuco tiene tubérculos, frutas, maíz, piñas, tiene como un poco de todo lo que va a necesitar la familia para comer. Sembrar el conuco también lleva un ritual, que es el ritual del conuco nuevo, se llama así. Para eso también tienen que hacer un sacrificio, porque tienen que talar una porción pequeña de tierra, y ahí va a ocurrir el milagro del conuco, porque es un milagro. En el centro se siembra la yuca, que es la madre planta de todas las otras plantas, y alrededor las otras plantas. Las semillas la esparcen las mujeres, porque las mujeres son fértiles, y la recolección la suelen hacer los hombres, aunque yo he visto también mujeres recolectando en unos grandes recipientes, cestos, tejidos, donde la mujer carga toda esa carga de alimentos. Bueno, también comen insectos, también comen arañas, también comen culebras, sobre todo en la época del invierno, de las lluvias, cuando no pueden, los conucos ya no funcionan. Para eso pescan y salan los pescados para guardarlos, y sacrifican uno que otro mamífero, puede ser una danta, o puede ser una lapa, que es un animal más pequeño, y también secan su carne. Lo mismo que con el árbol
de la curiara hay conciencia de que se está sacrificando un ser y hay un rito. Es más, los cazadores y los recolectores ayunan 3 días antes y hacen abstinencia sexual. Y se, se meten en la selva, que es un territorio sagrado, y peligroso. Ellos entran con cierto temor a la selva. Ellos no entran con prepotencia. Ellos entran sabiendo que están en un territorio muy delicado, muy frágil. Bueno, eso es algo que les puedo contar. Ay, puedo contarle tantas cosas que por eso me gustaría que fuera más diálogo para que me ayudaran a decir qué más les puedo contar. Bueno, eh, las mujeres se dedican, tienen sus oficios, los hombres tienen sus oficios. eh, las únicas especializaciones son las del chamán, que es el que cura las enfermedades, tanto del cuerpo como la mente. El cacique, que es el que toma las decisiones políticas y lo elige el Consejo de Ancianos, que gobierna con él. Y el Aichuriaja, que es el guardián de mitos, es el que se encarga de guardar, de recopilar y de proteger y de reproducir los mitos. Es el que trata de que no se pierda. Acuérdense que es una enseñanza oral, entonces hay que cuidarla para que no se pierda, hay que reproducirla, hay que enseñarla. Yo tuve la oportunidad de viajar con una Ichuriaja, con Adawase Juma, por el Alto Orinoco y compartir con él madrugadas enteras sin dormir, escuchando a otros ancianos cantar, cotejando cantos, intercambiando cantos, para que vean lo importante que es esta memoria mitológica. Mm, Sé que me faltan muchas cosas por decir, pero Henriette, sí, tengo mucha curiosidad porque yo he estado también por ahí, por algunos lugares, por algunas comunidades indígenas, también por periodos cortos y espaciados en el tiempo, pero me llama la atención cómo viven el mito, ¿no? Que lo viven como una realidad, no como se nos ha dicho, que el mito es mentira, que el mito surge porque son incapaces de comprender la realidad y entonces le atribuyen un poder divino a los demás seres vivos. Yo he visto que no es así eso, que ellos viven el mito como otra manera de acceder a la vida, ¿no? Y de tomar sí, decisiones y de sí, llevar adelante acciones concretas para el bienestar de todos, para el bien común, sí, pues. Yo sé que es tú debes cierto, saber más de eso. de una manera muy natural, de una manera supremamente natural, es parte de su vida. Ahorita que dices eso, acabo de recordar un evento, la última vez que fui. En esa época había muchos investigadores que estaban, biólogos la mayoría, bueno, equipos interdisciplinarios, estaban trabajando desde las copas de los árboles para estudiar esa parte eso tiene un nombre, no es será la biosfera, no sé cómo se llama. Y ocurrieron dos eventos. Primero se perdieron unos zapatos y después uno de los científicos perdió una camisa. Nosotros ese día viajábamos al día siguiente, íbamos para el Alto Orinoco. Y resulta que salíamos en la madrugada y en la madrugada nos despiertan y nos dicen que no podemos movilizarnos todavía, que se va a parar el viaje porque acaban de ocurrir dos delitos y pues tienen que ocuparse primero de eso.
hizo que toda la comunidad se reuniera en la Ata Mayor, que es la casa principal, la casa que es la casa de todos, y estuvieran un día, yo creo que un día y una noche, resolviendo el problema, hablando con los dos muchachos que habían hurtado los zapatos y la camisa y explicando con los mitos, porque lo que oía yo desde afuera, yo no entré, no me invitaron, eh, eran los cantos. Yo oía que y se hacían unos silencios enormes y de repente había unos diálogos y después seguían cantando. Después me explicó Temeni Chamanare, un gran amigo y un gran yecuana, que era el navegante, el que iba a manejar la embarcación donde íbamos al Alto Orinoco, nos explicó que era, esa era una infracción muy grave para el equilibrio de la comunidad y que lo que habían hecho los ancianos era recordarles los mitos a estos muchachos jóvenes de por qué no se debía tomar lo que no les pertenecía. Eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Y bueno, así como esos delitos, de los delitos ecológicos se encargan los mismos espíritus. Eso lo vamos a ver ahorita en el mito que les voy a leer. Y yo creo, ¿están ahí todavía? Sí, Henry, lo que pasa es que tu banda parece que es un poco frágil y tenemos que tener apagadas las ventanitas para que se Ah, fluya la bueno, conexión. pero me escuchan, ¿verdad? Que es lo Sí, más te escuchamos. importante. Sí, mi amor, Aquí sí, estás. Sí. Sí, sí, sí te con escuchamos. todo el amor. Ay, gracias. Entonces voy a leer este mito. Es el mito que cantan cuando se está iniciando un nuevo chamán. Ese muchacho que se está iniciando y que va a ser chamán ha sido observado durante mucho tiempo por el chamán y él mismo ha tomado la iniciativa de, al principio es muy bonito, porque, y eso yo he visto que se repite en nuestras culturas criollas, ¿no? Cómo el aprendizaje requiere un que el aprendiz lo busque y se le hace en las primeras etapas difíciles. Entonces el muchacho lo que hace primero es que empieza a espiar al chamán. Y el chamán se empieza a esconder de él y le empieza a negar información. Y le dice, vete, ¿qué haces tú aquí, chico? Tú no tienes que estar aquí. Pero el muchacho insiste hasta que el chamán, o sea, la determinación es tal que el chamán le dice, vente, vamos a cantar, vamos a aprender. Entonces, en la ceremonia de iniciación del chamán, se canta este mito. Yo no lo voy a cantar porque se me olvidó el yecuana, que hablé en otra vida seguramente, pero voy a leer qué es lo que pasa, qué es lo que cuenta cuando están cantando. Y empieza hablando de siempre, eso se repite mucho, ¿no? De hecho, nosotros estamos en cierto modo aquí por eso, de un momento en que se pierde el equilibrio, de un momento en que se pierden los saberes, de un momento, dicen, de una edad de oro perdida. Así empieza el mito, con cierta nostalgia por una época en que había conexión espiritual con la naturaleza y con todos los seres que la conformamos. Entonces, empieza así. Cuando Guanadi es el sol, el resplandeciente, el avatar que ha venido varias veces y se ha ido. Cuando Guanadi se fue, la tierra quedó desolada. Odosha y los Odoshancomos se volvieron dueños de todo. Guanadi el resplandeciente, padre de los hombres, hacedor de casas, soñador del mundo bueno, partió, porque Odosha había contaminado el mundo con su odio. Odocha se quedó en la tierra con nosotros,
Por eso empezamos a enfermarnos, a padecer tanto de hambre y de tristeza. Ya no sabíamos nada sobre el cielo, habíamos perdido el saber. El mundo está lleno de espíritus, pero solo lo saben los chamanes, los que tienen el saber de los espíritus, conocen sus lenguas y saben los caminos para llegar a sus casas. Medatia fue el primer hombre que se volvió chamán. Para ayudar a los hombres subió al cielo a buscar a Guanadi, se montó en su banco mágico y subió al cielo, así simplemente, por la sola fuerza de su querer. El banco mágico es como un banquito precioso de meditación, donde ellos hacen donde el chamán hace sus ceremonias. Primero tuvo que pasar por la casa de las pruebas. Llegó a la casa donde viven los vientos. Ellos son hijos de Odoya y trataron de soplarlo para abajo. Medatia se agarró a su banco y siguió volando. Después llegó a la casa de la gente tijera. Se cuelgan del techo y se abren y se cierran tratando de cortar la cabeza de Medatia. Pero Medatia les gritó: ¡quédense quietas! Y ellas no volvieron a abrirse. La otra casa era la de la mujer jaguar, una bella muchacha que enamora a todo el que pasa. Cuando alguien cae en la trampa, se convierte en jaguar y lo devora. Medatia escapó de sus garras curvas y siguió volando. La última prueba era la casa de Nuna, la luna, que se esconde en un túnel y caza a la gente para comérsela. Medatia luchó contra su fuerza, no se dejó atrapar y así venció todos los obstáculos de las pruebas. Entonces llegó al centro de los mundos. Allí termina la tierra y es la encrucijada donde los viajeros escogen su camino. Un camino negro que lleva a la tierra sin amanecer y un camino blanco que conduce a la tierra sin noche. Medatia escogió el camino blanco que lleva a la casa donde viven los espíritus buenos y los seres sagrados. Ahora estaba en el cielo. Enseguida llegó a la primera casa del cielo, la casa de los dueños del canto. Son los maestros del aliento, de la palabra y del ritmo. Soplando y cantando curan a la gente. Ellos le enseñaron a Medatia a oír y a hablar las lenguas de los otros mundos. Ahora puedes ir a cualquier casa, le dijeron. Podrás entender las canciones de los pájaros, que son de la familia de Guanadi. Podrás cambiar tu garganta, llamarlos con sus propias canciones. Todos los pájaros empezaron a bajar desde su casa, vinieron bailando hacia Medatia, hechizados por su canto, pensando que otros pájaros los llamaban. Aquí estamos, le dijeron, somos tus hermanos. Entonces llegó la gente relámpago, diciendo: toma estos chinchorros. Un chinchorro es una hamaca, pero no eran chinchorros, eran telarañas. Vino corriendo la gente trueno: protégenos, Medatia, un halcón quiere comernos. Pero no era un halcón, era un mosquito. Después llegó el abuelo Cachicamo y dijo: te ayudaré a matar esos venados. Y no eran venados, eran ratas. Se le acercaron las estrellas llorando: mira, Medatia, nuestras lágrimas caer. Mas no eran lágrimas, eran gotas de rocío. Medatia estaba confundido. Se sintió triste. Entendía las palabras, pero no veía las mismas cosas. Entonces escuchó la voz de los sabios que le decían: para que veas las cosas como son, debes cambiar tus ojos. Y un suave viento lo sopló hasta el pueblo de los Etahuacaliana. Ellos son los sabios de la vista, maestros de chamán. Ven a lo lejos y al mismo tiempo todos los mundos. Le dieron a Medatia ají y jengibre para que lavara sus ojos. Con esto cambiarás tu mirada, podrás tener los ojos de cada gente. Si hablas con loro, verás como loro, podrás ir a su casa como si fuera la tuya, le dijeron. Después Medatia se fue a la casa de los sabios murciélagos.
que son los dueños de las maracas. Le dieron a Medatia su maraca, pero la maraca estaba vacía, no tenía los cristales del canto, los guiriqui. Medatia debía encontrarlos en otra casa. Fue así como llegó a las tierras más bellas del cielo, donde los sabios van a encontrarse con los acato de la gente, sus espíritus guardianes, que lo saben todo y que nunca mueren, donde no llegan los espíritus malignos, donde no existe la noche. Allí brilla el gran lago azul, Acuena. En sus orillas vive Kaji, la planta mágica que enseña a ver y cuyas raíces se alimentan del agua azul del lago, llamada Akene. Los chamanes de todas las casas traen allí sus enfermos y sus muertos y los echan al agua para que renazcan. Medatia se metió en el Akene y la mariposa Majegua, que es la dueña del lago, le llevó una taparita llena de agua azul. Era jugo de Kaaje, el Akene mismo, el agua de la vida. Bebe, le dijo Majegua, y Medatia bebió. Entonces vino Dinushi, el temblador, y fulminó a Medatia con una descarga eléctrica. ¡Neumai! Le gritó, ¡estás muerto! Medatia cayó sin vida, pero su acato, su espíritu, seguía viviendo. Mientras su cuerpo flotaba muerto sobre el lago, el acato de Medatia viajó por todas las casas del cielo y de la tierra. Vio la luz y la oscuridad, los espíritus de los animales, los espíritus de las plantas, vio la enfermedad, la magia que mata, todo lo vio al mismo tiempo y creyó que se había vuelto loco. Pero entonces llegó a la casa Enemadi, donde viven los guardianes de los cristales, los guiriquis de la maraca. Allí tomó un puñado de cristales y lo echó en su maraca. Y así fue como llegó a la casa de los tres pájaros, Mudo, Jojoto y Taguadi, parientes de Guanadi. Entonces los pájaros le sacaron los venenos de adentro y el acato de Medatia regresó a su cuerpo. Ahora Medatia tenía el poder de curar a los vivos y el poder de revivir a los muertos. Su maraca cantaba con la voz de los espíritus. Entonces Medatia se fue al país Siriche Cumenadi, la casa de las estrellas, donde vive Guanadi. El abuelo de esa gente es el pez Jadegua. Le dijo, has llegado hasta aquí, pero aquí no te necesitamos. Guanadi es nuestro Jujay. La gente de la tierra te está esperando tu maraca, tus guiriqui. Regresa, que los hombres oigan tu maraca y se curen. Anda, esta es la casa de las estrellas, ya lo has alcanzado todo. Si Medatia se hubiera quedado allá en el cielo, no tendríamos chamanes aquí en la tierra. Medatia bajó y dejó cantar su maraca. Los demonios salieron de sus cuevas silbando como torbellinos. Medatia les devolvió la memoria y los liberó de la oscuridad. Recordaron los caminos y regresaron a sus casas. Cuando Guanadi regrese, Odosha será destruido, no habrá mal en la tierra, y caerá el falso cielo que no deja ver el verdadero. Entonces vendrán los hombres buenos, los que aún no han nacido, los que ahora duermen en Huejana, el gran huevo cósmico escondido, para ser los pobladores de la nueva tierra cielo. Bueno, este es un mito para muestra un botón. Esto ilustra cómo es la religión de los yecuanas y qué importancia tiene la memoria, ¿no? Recuperar la memoria, recordar, como dice el primer camino, el primer precepto del camino óctuple, la primera rama, mejor dicho. Bueno, yo ya no voy a hablar más, ahora quiero que hablemos todas. Mira, ahí va
la versión digital del Guatugna se está cargando para que la reciban todos. Ay, qué bueno, gracias, gracias. Muchísimas gracias a Kashadi. Fue hermoso, de verdad, hermoso, hermoso, hermoso. Eh, yo estoy súper conmovida, muchísimo. Ay, Me, me alegra. me ha encantado toda la historia, el contexto que nos presentaste antes de leer la historia. La verdad es que es hermosísimo. Eh, me encanta, ¿no? Y nos pone mucho en esa perspectiva de no obviar a la vida, ¿no? No porque la tenemos todo el tiempo alrededor, quitarle la importancia y la magnificencia que tiene. Pero bueno, no quiero acaparar el micrófono. Ale había levantado la mano. Sí, gracias. Bueno, yo quería como compartirles algo que he estado reflexionando sobre, o sea, qué significa ser mexicana, en el sentido de qué es lo que nos une, ¿no? Como que antes de ser sometidas, las culturas que ya habitaban el actual territorio mexicano, pues no eran una, ¿no? Eran diferentes culturas existiendo, unas sometiendo a otras, otras trabajando en conjunto con otras, hasta que los españoles llegaron y sometieron algunas de estas culturas. Pero bueno, o sea, como sabemos, no era porque fueron más fuertes o porque más, no, o sea, eran más poderosos, ¿no? Fue porque trajeron enfermedades nuevas. Y hablando específicamente de la cultura maya, pues ya estaban como en el periodo posclásico, estaban habitando la península y ya bajando hacia Guatemala. En dos ocasiones ya se habían mudado, ¿no? Como de lugares porque habían terminado con los recursos que les rodeaban y era más fácil moverse que detener la destrucción que estaban provocando. Creo que muchas veces como que romantizamos, pues sí, ¿no? Las culturas originarias sin pensar que pues también son seres humanos, ¿no? Y bueno, ya como que regresando a lo de, mm, o sea, ¿qué es ser mexicano? Después pues se independizaron, ¿no? Estas culturas, o sea, crearon límites geográficos, se movieron. Antes Chiapas no era de México, California antes era de México, y creo que puedo generalizar a toda Latinoamérica con ligeros o grandes cambios en las historias, pero al final del día pues es algo que nos une, ¿no? A todos los latinoamericanos. Y pues a lo que voy con esto es que creo que esta conexión con la naturaleza y los mitos, pues nuevamente no es como exclusiva de los pueblos originarios. Al final del día, pues seguimos siendo seres humanos sin importar dónde nacimos. Y de alguna forma nosotras, hablando de las hijas del mestizaje, de la mezcla de culturas que somos, también creemos otra clase de mitos, ¿no? Tal vez se han diluido en nuestra vida cotidiana y en muchas ocasiones pues no, ni siquiera las notamos. Y me parece muy, muy bello observar otras formas de vida, como mencionabas, de existencia. En este caso, pues los pueblos originarios y sus bellas formas de pensamiento, en verdad me parece muy, muy bello. Y también entiendo em, como ahora hay muchas personas que creen que están desconectadas de la naturaleza, que no son parte de la misma. Y bueno, también algo que constantemente pregunto a las personas es como, ¿cuál ha sido un momento en el que han sido plenamente felices? Y, o sea, les juro que todas, sin dudarlo, me han dicho algo como relacionado con la naturaleza, ya sea que vieron el atardecer o observaron un ave, o sea, lo que sea, todo con la naturaleza. Y pues me lleva como a pensar que tal vez no estamos tan desconectados, tal vez sí en la conexión de nuestras acciones diarias. Y pues regreso a lo mismo, ¿no? Como, o sea, es muy bello, o para mí es muy inspirador el, pues, inspirarme en otras personas, en otras culturas y en este mito que acabas de compartir. Y ya, gracias. Gracias a ti, Ale. Muy interesante tu comentario. Muchas gracias, Ale. Qué hermoso. Ahorita que estamos contando todo esto, déjenme aprender. Eh, me recuerda la importancia del significado que le damos al ser humano, el significado que le damos a otras formas de vida y las representaciones que hacemos de eso. Y es importante
reconocer de qué se está alimentando esos significados y ver, por ejemplo, hasta qué punto, sobre todo, por ejemplo, quienes estamos en las cuestiones académicas, ¿no? Como por ejemplo Leticia, que también está en una universidad, que de repente estamos como muy encerradas mentalmente en este paradigma moderno colonial, ¿no? Que nos heredaron la colonia europea. Eh, Estaba en un seminario, estábamos viendo un artículo y venía esta imagen del descubrimiento, lo pongo entre comillas porque no se descubrió nada, no se invadió América, y ponen a una imagen de Américo Vespucio, pues todo este hombre ilustrado europeo con un astrolabio significando el conocimiento, que para ellos es conocimiento nada más, una cruz cristiana, y está de pie, y casi que a sus pies está una mujer racializada, desnuda, como receptiva, ¿no? Y esa es América, ¿no? O sea, esa es la naturaleza, esa es América, y dices, no, ¿cómo es posible? O sea, ese es el concepto que tenemos de la mujer, el concepto que tenemos de la naturaleza, que está ahí a los pies para servir al mundo moderno colonial. O sea, entonces, por eso me encanta abrir estos espacios para recordar que hay otras maneras, no nada más de relacionarnos con la naturaleza, de la cual, como bien dijiste al principio, somos parte, sino otras maneras de conocer a nosotras mismas y a la naturaleza. Porque de repente, sobre todo, como digo, quienes estamos en estos ámbitos académicos, pareciera que solo el conocimiento científico es el único válido y el único que podemos tomar en cuenta, ¿no? Y hay muchos otros tipos de conocimiento que nos pueden ayudar a ver con otros ojos, como en tu historia, ¿no? Necesitamos cambiar los ojos para ver, ¿no? Y que tiene mucho sentido también dentro de un contexto dármico, ¿no? Necesitamos ver la realidad como es, sin tantos sesgos, ¿no? Sí. Eso es lo que quería decir. Gracias, Akasha. Gracias a ti, Amaracinga. Sí, es toda una simbología que hay que volver a mirar, ¿no? Que hay que remirar. Eh, Le quiero decir a Ale que todos los pueblos originarios de todo el planeta, han tenido una relación con la naturaleza, este, muy interesante, ¿no? No es exclusivo, no es patrimonio de los pueblos amazónicos, para nada. Incluso es muy interesante que hay ciertas simbologías comunes que como continente americano nos unen, y eso es muy bonito, esos lenguajes comunes. Pero a lo que tú dices, Amaracinga, yo le agregaría que eh, esas lecturas simbólicas eh, que persisten en nuestro imaginario y en nuestro desarrollo eh, cotidiano, en nuestro lenguaje, fuera del el académico, pero también del académico, que tiene sus necedades, pero que está compuesto de hombres y de mujeres de verdad, verdad, pues que hablan de verdad, verdad. Entonces, nosotros todos estamos llenos de esos imaginarios que hemos ido muchas veces eliminando porque lo de la superstición, el juicio de superstición hizo mucho daño a una concepción que ahorita a la humanidad le podría ser muy útil, porque ahí hay de verdad, verdad, mucha sabiduría, no solamente sabiduría espiritual, ahí hay etnobotánica, ahí hay química, ahí hay física, es la complejidad del mundo animal y del mundo vegetal que está lleno de saberes que todavía estamos lejísimos de estudiar, pero que la gente del pueblo lo maneja muy bien en sus refranes, en sus consejos, en sus canciones, en muchas cosas. Entonces, son puentes comunicacionales que a la hora de los programas que es una de las cosas que a mí me ocupa, de la educación ambiental,
esas mitologías nos sirven de puentes extraordinarios con los pueblos, más que decir no talar, no quemar, no sé qué, no, 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 escuchar qué decían las voces que vivían allí, porque todavía están en las abuelas, en las bisabuelas, etc. Acá, Sadi, yo te quiero preguntar cómo es tu cotidianidad, porque en relación a las plantas, porque cuando uno va a tu casa, uno siente como que si las plantas estuvieran más vivas que en ningún lado, ese jardín enorme que tú tienes, los animales con los que viven, es decir, cómo ese conocimiento ancestral se expresa en tu cotidianidad y que tan generosamente compartes con el que llega. Bueno, pues en parte mi jardín y mis huerticos son mi escuela. Yo soy pésima agricultora, pésima, porque soy desordenada y no soy sistemática y no apunto que la semilla la puse en febrero, tengo que estar pendiente porque dentro de 3 meses. Entonces, por un lado vivo en ensayo y error, por un lado eso me sana mucho, esa observación de estar ahí viendo cómo están ellas. Por otro lado tengo unos maestros impresionantes que son mis vecinos, que por ejemplo son capaces de ver en un montón de retoños cuál es el retoño del girasol o cuál es el retoño de la cuiva o de tal planta. Y pero ¿cómo saben? Bueno, porque sabemos, no ve que el verde es distinto. Y yo, y el verde es distinto, la forma de la hoja, bueno, cosas que trato de aprender, pero muy, muy, muy lentamente. Y ahorita lo estoy viviendo, el estar aquí yo lo llamo el jardín del Buda. En este jardín del Buda, hoy estoy viviendo como mucho el drama del cambio climático. Estamos notando, aquí estamos todos abismados, porque son cosas muy extrañas, no solamente en el clima como tal, por ejemplo, un frío espantoso y en las madrugadas un calor que hay que desabrigarse. Aquí nunca ha hecho calor, tú lo sabes. Pero un calor que te tienes que desabrigar porque estás sudando. El resplandor, no es el resplandor de diciembre, que es una luz tan bella y tan alegre, sino es algo que te hiere, es algo que no puedes. Tienes que cerrar los ojos, entrar a buscar una sombra. Pero también lo vemos en cantidad de plagas, pájaros que se han ido, pájaros que han llegado que nunca venían, pájaros que no hemos vuelto a ver, eh, plantas que antes no crecían que ahora crecen, plantas que no sabemos por qué no quieren crecer, plagas que le caen a las plantas. O sea, de verdad, vivir en el campo es un laboratorio para darse cuenta de lo grave que está la cosa. Esa sería mi respuesta, Leti. Gracias. Gracias. Gracias, Akasha. Dicen Hadharma, por favor. Sí, disculpen que entré tarde, igual alcancé a escucharte acá, Sadi. Me parece una perlita los mitos que compartiste, me parece un recurso buenísimo para recordar estos saberes ancestrales y bueno, y que hayas tenido la posibilidad de hacer trabajo de campo, ¿no? De haber estado ahí, como dices, entonces una riqueza hermosa. Y al respecto quiero contar una anécdota creo que ahora fue el primero de mayo, no, o el 2 de mayo, no sé, en estos días, no, antes, ¿cuándo fue? El Día de la Tierra, ya me perdí, lo vi así como, dije, yo estoy trabajando en una escuela pública primaria para adultos y estoy en tránsito, bueno, acompañando un grupo que no es el mío, está otra maestra a cargo, yo estoy apoyando. Entonces, bien buena onda mi compañera, que estaba presentando justo un día, yo estaba ahí de copiloto de su clase.
en ciencias naturales todavía seres vivos y no vivos, ¿no? Que incluso bióticos y abióticos, que ahora incluso como que lo corrigieron y no dicen abióticos, sino inertes, una cosa así, pero en conclusión es, no tienen vida. Y yo, se me empezó a subir el calor. Entonces, ahí le interrumpí, ¿no? Seño acá es una forma de decir de manera muy cariñosa y respetuosa a la maestra. Entonces, seño, disculpe, ¿no? Yo era la otra maestra, pero la interrumpí como alumna. Bueno, esa es una mirada, hablando de la... Ay, gracias ahí, Leti, el 22. Bueno, esa es una de las miradas de entender y de clasificar, ¿no? Además, hay alumnos, un niño que es de Bolivia, todavía no sé a qué pueblo originario pertenece, si quechua, aymara, y un niño mapuche que está, ahí de a poquito vamos con el reconocimiento de su identidad. Entonces, bueno, señor, esa es una de las formas de entender o de clasificar, ¿no? La naturaleza, hablando, ¿no? De este paradigma científico como único parece posible. Hay otras miradas, como la de los pueblos originarios. En el pueblo mapuche, cada elemento tiene su energía, su nehuen, y a su vez su espíritu cuidador. Entonces, no es lo mismo el espíritu del agua que el cuidador del agua. Son dos cosas, dos entes, dos seres distintos. Digo, de lo que por ahí más cercano tengo que conozco, ¿no? Incluso ignoro totalmente de las tradiciones de la diversidad de pueblos originarios que hay en Bolivia, como para llevar referencia de dos personas que estaban ahí presentes y hacerlo de manera significativa. Entonces, pues ahora sí que me jugué mi buen vínculo con mi compañera de trabajo, y ella cerró diciendo, bueno, pero eso no está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, bueno, señor, y volviendo a repetir, esa es una de las miradas, y hay otras formas, y los mitos, y lo que hace la lengua es ordenar el mundo, ¿no? Ordenar la cosmovisión que hay, por eso también hablando, como decía Ale, cuando llega la invasión, lo primero que hace pues, es aplanar las lenguas, ¿no? Porque sabemos que si destruimos una lengua es una forma de cómo entendemos y eso, y ordenamos el mundo. Nada, creo que los inuits, que son los esquimales, ellos Ajá. tienen como 27 tipos, formas de decir blanco, para lo que nosotros es blanco, cuando mucho blanco o marfil o blanco, porque justamente para resolver y tiene que ver con su sobrevivencia, no es lo mismo el blanco del agua congelada, quebradiza, hielo, entonces, cómo clasifican, ¿verdad?, los elementos de la naturaleza de una manera que si lo digo en otra lengua no sería significativo. Entonces, vuelvo a apelar a la diversidad, ¿verdad?, que somos, y bueno, ya creo que si bien lo vamos a tocar en la próxima sesión, pero lo estamos tocando acá todo el tiempo con las personas o con los entes difíciles, ¿no? O con las empresas difíciles. ¿Cómo vincularnos con esa diversidad que no respeta o que anula, ¿verdad? O que en nombre de la verdad, ¿no? Como por ahí puede ser la ciencia mala onda, porque sé que hay ciencia que dialoga, anula, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotras como practicantes a, a esas verdades, entre comillas, que se imponen de cómo se concibe este vínculo con la tierra? Gracias. Cantando y cantando y volviendo a cantar. ¿Por qué no? Todo lo demás parece que fuera inútil. Ay, qué hermosa respuesta, cantando. Qué bello. Ale, ¿quieres hablar de nuevo? Sí, es que creo que tal vez dije como que, o sea, tal vez entendían como que dos ideas de que es ser mexicano y los pueblos originarios aparte, sino era más bien como que tenía una crisis existencial porque era como, entonces, ¿qué significa ser mexicana y cómo puedo yo relacionarme como
pues sí, ¿no? Con la naturaleza y no sé, yo no crecí, bueno, donde nací está más la cultura otomí, ¿no? Entonces, pues tengo como cierta idea, pero no crecí así, ¿no? Y no sé hablar náhuatl, y entonces me encanta, me gusta mucho, ¿no? Como aprender, pero al mismo tiempo en esta crisis de que, entonces, ¿cómo puedo yo relacionarme, ¿no? Entonces creo que iba más hacia eso, a que como que dos separados, pero no sé si tal vez lo di a entender al revés, pero bueno, ya, ese era todo. Bueno, es lo que nos une, ¿no? Lo que nos une a todos independientemente de las culturas y de los idiomas, porque todos alguna vez, tú misma lo has dicho, cuando tenemos un recuerdo cuando buscamos un recuerdo de un momento de inspiración, de un momento sublime, el recuerdo, tú lo has dicho, viene dado por la naturaleza y el sol brilla para todos. En eso somos afortunadísimos. Leticia, por favor. Eh, bueno, ya que se ha hablado del asunto de la educación, quiero decir que sí, que trabajo en dos universidades, pero curiosamente aquí, gracias al gobierno de Chávez, no se puede dejar de agradecer eso, pues surgieron las universidades Árbol en Revolución y nosotros trabajamos desde el paradigma descolonial. Y entonces está muy presente en nuestro día a día. Por ejemplo, antes de entrar aquí, estaba organizando la minuta de una asamblea de estudiantes donde estamos ubicados en lo que antes era una cárcel. Y nuestra tarea es convertir el patio trasero árido de esa cárcel en un vivero jardín. Y esa tarea fue muy interesante porque nos la propuso una parte de la población que atendemos que está considerada diversa por que tienen autismo, algunas otras condiciones. Y ellos tienen una sensibilidad en general hacia la naturaleza extraordinaria, ¿no? Y están empeñados en que a la universidad entren los pájaros, los conejos, eh, en valorar cada mariposita, cada insecto que hay ahí y que convivamos con ellos de una manera consciente, ¿no? Entonces, lo que era un patio totalmente lleno de cemento, otro profesor que también conoce a Henriette y que también es discípulo de Marx, Virgilio Ferguson, comenzó a echarle pico a ese cemento. Y varios lo hemos sucedido, ¿no? Y ahora ya cada vez lentamente hay una energía, una fuerza mayor ese objetivo, ¿no? Y cómo entonces vincular el conocimiento desde la experiencia concreta de relacionarnos con los demás seres vivos y cómo generar un espacio de abrigo para todos, ¿no? Porque los chicos que ahí están con diversidades dicen que se sienten más cómodos ahí, a pesar de que es una cárcel horrible, árida, el espacio es espantoso. Se sienten más cómodos, más seguros allí. No sé si tendrá que ver que hay varios profes budistas. Se sienten más cómodos ahí que incluso en sus casas a veces. Entonces, el proyecto se llama Vivero Jardín, Unearte, un lugar seguro. Y bueno, Qué lindo. desde allí estamos accediendo, ¿verdad?, a la historia, desde allí, desde esa experiencia vívida, estamos accediendo a la filosofía, a las artes plásticas, a la expresión dancística, teatral. Entonces es un hecho cotidiano de convivencia en un espacio educativo que, bueno, me pareció que se podía señalar aquí, contar. Es- Qué interesante. ¿Y dónde queda esa cárcel? Ay, perdón. Ajá, la cárcel queda a la entrada del La cementerio El ex cárcel. Espejo. En la entrada del cementerio El Espejo, en la calle de la Igualdad se llama porque todos iban hacia el cementerio ahí, ¿no? Ah, qué Que es la, interesante. la calle 22 entre 7 y 8, invitadísimo.
Sí. Sabes que ahorita hay una, Flora, ya te doy la palabra, pero es que como yo soy viejita se me olvidan las cosas si no las digo del momento. Que ahorita hay una política muy interesante en Europa y en Canadá, creo que también, de des- eh, bueno, de quitar el concreto de las calles, de los estacionamientos, están recuperando, dejando suelo abierto, suelo, ¿no? Que me parece súper interesante porque es una recuperación de vida impresionante. Flora, tienes la palabra. Gracias, querida Akashi. Yo también soy adulta mayor, y también se me olvidan las ideas que quiero plasmar. Aquí he escuchado hablar de felicidad, he escuchado hablar de cultura, de cómo identificarme. El poema que nos leíste, o el mito, la mitología, em, es un hermoso proyecto lo que nos comenta Leticia, ¿sí? Se me ocurre pensar en mi felicidad, y cuando he sido feliz, cuando estoy en contacto con la naturaleza, sacando la hierba, limpiando el terreno, eh, llenando de agua para regar los árboles. em, yo creo que todos tenemos bueno, quiero pensar que lo que para mí ha sido felicidad de regar y cultivar y de conservar la naturaleza, las plantas, porque me fascina, pudiera ser también una manera de rescatar algún tipo de personas. eh, Escuché hablar de cárcel. No sé si esa cárcel que está trabajando la compañera Leticia de Venezuela, no sé si todavía sigue siendo cárcel, y en la parte de atrás, creo que entiendo que en la parte de atrás se está cultivando. Es una forma No, no es cárcel, es maravillosa. una universidad. Es una Es universidad ahora. universidad. Entonces, es una maravilla poder estar en contacto con la plantita, con la naturaleza, con el espacio que estamos generando, con el espacio que estamos arropando, alimentando de agua, de composta, de más, ¿sí? Yo ahora mismo tengo una sidra manzana. Quiero platicarles, está hermosa, llena de manzanas. El año pasado regalé manzanas, el antepasado igual, sin, sin fungicidas, sin pesticidas. Tal vez se ve feo alrededor del pequeñísimo espacio que tengo, pero allí todas las naranjas, plátano, café, el cascarón de huevo, todo que se vaya secando, y así fue como tengo esta gran producción, tengo esta gran producción, ¿sí? Entonces, coincido contigo acá, Shadi, que estamos unidos por la tierra, por la naturaleza, porque amamos a las plantas. Amo mis plantas. Aquí mismo tengo hojas verdes, agua y mis plantitas dentro de esta habitación. Entonces, Wow. es maravilloso, es una compañía para mí, hermosa, que sí se me olvida cambiarles el agua, que se me olvida regar de repente, ¿verdad? Por las actividades, porque no es lo único a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Entonces, pero vivir entre la naturaleza, estar en el contacto de la naturaleza, me hace inmensamente feliz. Me encanta sentir el aire, lo fresco, sentir eh,
cómo vas transformando y ayudando a las plantas a tomar agua. Es maravilloso. Gracias, queridas, por sus comentarios. Gracias, Flora. Muchas gracias por tu comentario, Flora. Qué hermoso. ¿Alguien más de las personas que no han hablado le interesa decir algo? Yesenia, Ileana o Carolina. Ok. Si no, ¿cómo quieres cerrar acá, Shadi? Entonces, hacemos una pequeñita meditación. Ileana como que iba a hablar. Ah, sí. Ileana, por favor. No, bueno, dar muchas gracias a Casady por ese hermoso viaje que nos hizo con la mitología y que nos sacó bueno, a mí en particular de tanta, ¿cómo se dice? De tanto estar en mi mundo racional, en mi mente. Me llevó a ese viaje completo que me gustó mucho. Gracias. Gracias, Ileana. Gracias. Yo nada más, Sí, una cosita más, retomando a mi hermana Yesenia, que de ella retomo una idea que dice la sanga vegetal, ¿verdad? Los árboles como parte de la sanga, a las que no tenemos sanga humana, tenemos esa otra sanga que nos sostiene. Me parece muy bello. Gracias. bellísimo, es bellísimo, sí. Ya empezamos, o alguien quiere decir algo más. Y hacemos ¿quién quiere hacer la transferencia de méritos? Como quieran, sin Jadarma o yo, como quieras. Ah, Sin bueno, Jadarma. Perfecto. perfecto. Entonces, nos disponemos a callar un ratico la mente, nos entregamos, nos buscamos una buena postura para relajarnos, arraigadas a la tierra, espigadas hacia el sol, hacia el cielo, cómodas en nuestro cuerpo. Respirando. Tomamos conciencia de los miles de universos que hay en nuestro propio organismo, los miles de seres vivos, millones, en la sangre, en la piel, en los huesos, las neuronas, en el cerebro, la flora y la fauna intestinal. Somos un organismo lleno de organismos. Respiramos reconociendo todo eso. Con amabilidad, con gratitud.
Y sabemos que no estamos solos, que somos un universo rodeado de universos que están dentro del universo, todos ligados, conectados. Los seres humanos con los seres humanos, con las plantas, con los animalitos, los que conocemos y los que desconocemos, toda la vida, los elementos, el aire, el sol, el fuego, el agua, los cuerpos de agua, los ríos, las lagunas, las cascadas, el fuego de las fogatas, el fuego de los volcanes, el aire en todas sus formas, de remolino, de huracán, de viento, de brisa, la lluvia. Ninguno podemos vivir sin el otro. Tampoco podemos evolucionar sin el otro. Desde lo más profundo de nuestro corazón enviamos meta a todos esos organismos, a todo el gran organismo, Gaia, la Tierra, el sistema solar, con sus planetas, nuestra galaxia, la Vía Láctea, relacionada con otras galaxias, meta, meta, meta expandiéndose por todo el universo. Y meta también para los humanos que no conocemos, pero están en la posibilidad que sus mentes y su corazón, mejor dicho, su mente, corazón, escuche este canto que hacemos hoy desde aquí, desde Erstanga, desde Tierra Adentro, desde Tiratna, para que su bondad se abra, para que su espíritu creativo se abra, para que su espíritu se abra a todos los seres, a todo lo que existe, a todo lo que somos y no somos, a todo, a todo. Transferencia de méritos. Al unísono. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias, mis posesiones y mis méritos en las tres vías, renuncio yo a ellos sin reserva alguna por el beneficio de todos los seres, así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de 1001 formas al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que así, de igual modo, yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Gracias. Hermoso. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Akashi. Gracias. Gracias. Gracias, Amaracinga, gracias todas, chicas, mi barra venezolana y mis hermanas mexicanas y mi hermana patagónica. Hermoso todo. Un gusto de verlas. Igualmente, hasta pronto. Chao.